Hello my friends, how are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a empezar a prepararnos para hacer nuestros tamalitos para la Navidad. Bueno, se hacen para cualquier época, pero en Navidad se acostumbran más, tamales hondureños. El día de hoy voy a preparar unos chicharrones porque esa grasa yo la necesito para echársela a la masa de los tamales. Los ingredientes que vamos a necesitar hoy son los siguientes. Tengo aquí 1,5 libras de la panceta, esta parte de aquí del cerdo. Es grasosa y aquí vamos a hacer los chicharrones. La partimos, esta parte es la piel. Entonces se la partimos un poquito. ¿No? Podemos partirle un poquito más para que no sean tan grandes los chicharrones. Aquí, mire, siempre se le corta un poquito más a la piel, que es dura. Asegúrese de tener un cuchillo bien filudo, porque esta parte, la piel del cerdo, es bien dura. Entonces, una vez picado, le agregamos 1 cucharada de sal. Solamente, mire qué agradecido es este cerdo, todos los cerdos. No necesita mucho condimento. Le agregamos 1 cucharada de sal. Ponemos nuestra agua a hervir. Déjenme que me lave las manos. Tengo el agua hirviendo y a esta agua le agrego 1 cucharadita de sal y 1 cucharadita de polvo de hornear. Esperamos a que hierva. Estoy esperando que hierva el agua. En esta olla los voy a freír. Pero para cuando los estoy friendo, cuando está reventando la piel, hace unas explosiones que parece Año Nuevo, 4 de julio. Entonces yo le pongo un pascón, porque cuando reviente va a quedar aquí. Pero como no tengo un pascón plano, entonces yo lo aplano. Porque quiero que me proteja de esas grandes quemadas. Miren. Entonces, cuando haga la explosión, se va a quedar aquí. De ahí lo vuelvo a estirar nuevamente. Mire, lo quedo aquí. Porque si pongo una tapadera, va a agarrar vapor y va a caer agua del vapor. Entonces, con esto no hay problema. Y si revienta, queda aquí. Esto es ya para freírlo. Pueden ver, el agua ya está hirviendo. Recuerden, lo mezclé de sal y polvo de hornear. Entonces, una a una se van metiendo con paciencia. No los meta todos de un solo, ¿ok? Uno por uno. Porque si no se pegan y no me van a salir los chicharrones como me gustan, crujientitos. ¿Por qué hago esto? Porque mi mamá, cuando hace tamales, los hace con manteca de chancho o manteca de cerdo. Quedan más ricos. La primera vez, si nunca he hecho esto, entonces yo le voy a enseñar a hacer cómo empezar por primera vez a hacer la manteca del cerdo. Estos lo voy a dejar hirviendo por 20 minutos. Okay. Nos vemos en 20 minutos. Miren, pueden ver esta nata que se está formando en las orillas de la fridera. Eso se le saca porque, bueno, es grasa, pero también es como, no sé, como alguna suciedad de la piel, de la panza esta. Mira, esta como esa blanca, entonces, como una costra es, exactamente, así es la palabra. Entonces usted se la saca, porque como queremos que queden bien sequitos, esto no nos gusta. Vemos este escándalo. Pasaron los 20 minutos. Sacamos nuestro cerdo. Y lo ponemos a escurrir. Pero en lo que lo estamos escurriendo, vamos a calentar 2 tazas
de aceite. Esta es la primera vez que usted va a hacer manteca de cerdo, porque yo ya tengo hecha, pero mi hija quería que les enseñara cómo la hice. Esta es la manteca de cerdo para los tamales, pero yo les voy a enseñar cómo se hace. La primera vez se hace con cualquier tipo de aceite, pero yo, como ya la tengo hecha, ahí misma la voy haciendo, la voy reciclando. Pues en lo que estamos, seguimos sacando nuestro cerdo, nuestra panza, la panza del cerdo. Vean, ya está todo. Esto lo botamos. Ahora, ya. Pueden ver cómo se forman unas figuritas, es porque la manteca empieza a calentarse. Entonces en este momento empiezo a echarle, no tiene que estar bien caliente. Empiezo a echarle nuestros futuros chicharrones, uno por uno, ¿verdad? Lo voy a ir echando. Debería de hacerlo en una fridera más amplia. El problema que tengo es que no tengo un pascón amplio, entonces este es el que me va a sacar de apuros. Pero siempre se fríen bien. Y los vamos a dejar aquí friendo hasta que ya agarra un colorcito dorado. No sé en cuánto tiempo exactamente, voy a chequear porque no sé en cuánto tiempo, pero ya ustedes van a ver el colorcito dorado que adquieren. Lo puede ver todo amontonado, pero no importa porque lo que se está friendo se va encogiendo, o sea, un poquito de chicharrón nos va a salir. Así que ahí lo vamos a ir dejando y yo le pongo esto para que no me queme, porque me da miedo quemarme. Soy una mujer frágil y débil. Le tengo miedo a las quemadas. Para que el cerdo se cocine bien, lo tiene que hacer a término medio, porque si es muy caliente se le van a quemar. Y a esta temperatura vamos a esperar a que se doren. De vez en cuando tiene que estarlo moviendo. No creo que se les pegue, pero por si acaso mejor estarlo moviendo. Okay. Bueno, ya pasaron 30 minutos. Y veo que mis chicharrones ya están cocidos. Vamos a sacarlos. Miren qué bonitos están, pero yo los quiero que la piel esté bien reventada. Entonces voy a esperar 10 minutos a que se enfríen y los vuelvo a freír en este mismo aceite. En este. 10 minutos para que se me enfríen. Ya pasaron los 10 minutos. Ya nuestros chicharrones ya están listos. Pero a mí me gusta que la piel quede bien reventada. Entonces lo vamos a volver a freír en la misma manteca. Cuando ya miren el fondo, que está como unas rayitas ahí moviéndose, entonces empieza a echarle nuevamente nuestros chicharrones. Y esta vez, para que reviente la piel, lo vamos a dejar, lo vamos a dejar unos 10 minutos. Recuerden que ya están listos. Siempre lo voy a tapar porque puede reventar otra vez. Pasado los 10 minutos, a fuego medio, ya vamos sacando nuestros chicharrones reventaditos de la piel. Reventaditos.
es la que voy a usar para los tamales. La cuelo y ahí la uso cuando hago los tamales. Vamos a esperar que se enfríe para probarlos. Ahora vamos a probar nuestro chicharroncito con un poquito de limoncito. Están un poco oscuros porque a mí así me gustan. Pero si a usted le gusta más claro, entonces quítele, póngale 5 minutos extra. Yo le puse 10. ¿Verdad? Vamos a probarlo. ¡Wow! Están, oh my God, es que están tan ricos. Me quedaron súper deliciosos. Nos vemos en el próximo video porque voy a hacer los tamales, recuerden, ¿no? Los quiero, cuídense.